Muy buenos días a todos los empresarios que nos acompañan en el día de hoy. Hoy tendremos nuestra charla o seminario, cómo evaluar mi posición frente a los competidores. Les damos una bienvenida desde nuestra junta directiva, desde nuestra presidenta, la doctora Lilian Mesa Arango. Aprovechemos mucho este espacio. Quiero recordarles que las preguntas o informarles se hacen a través del chat y se hace pues en la parte final de la charla. Hoy nos va a acompañar Mauricio Cárdenas López. Él es una persona experta en todo este tema. Él es ingeniero industrial. Él ya les compartirá más de su experiencia porque es un experto pues en este tema. Entonces, adelante Mauricio, empresarios, bienvenidos. Aprovechen mucho este espacio. Muchas gracias. Lina, muchas gracias. Muy buenos días a todos los empresarios presentes. Vamos a tener la oportunidad de compartir estas 2 horas muy interesantes. Hemos hecho un diseño muy especial para todos ustedes acerca de este tema que es de mucho interés. Eh, Como decía Lino al principio, vamos a entonces hacer más o menos 1 hora de presentación. La extendemos un poquito si es necesario, pero tenemos realmente disponible 2 horas de tiempo y los últimos 20 minutos sobre preguntas, todas las preguntas que ustedes quieran hacer a través del chat. Bien. El tema que nos ocupa hoy es cómo evaluar la posición frente a mis competidores. Este tema es supremamente importante y pues lo que yo les voy a presentar aquí es una mezcla de estrategia y de enfoque empresarial, pero primero tendríamos que ubicarnos porque es que debemos primero saber dónde estoy yo, ¿sí? Como empresario, y dónde están mis competidores. Entonces, lo que yo voy a hacer en esta presentación es un recorrido partiendo primero sistémicamente, o sea, partiendo del todo. Vamos a ubicarnos primero en el ámbito empresarial. Entonces, hasta llegar a ubicarnos en el punto de la evaluación mía como empresa frente a los competidores en el mismo segmento o en la misma categoría de producto. Vamos a utilizar pues temas de pensamiento estratégico. Vamos a hacer una mezcla de este tipo de conocimiento que incluye planeamiento estratégico, pensamiento estratégico, el enfoque empresarial desde el ser, porque es muy importante ver este enfoque, cómo debemos manejar cada una de las variables organizacionales, porque finalmente las empresas se colocan es para generar rentabilidad económica y afectar pues el primer renglón del PIG. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Mauricio Cárdenas López, soy pues, coloco aquí en mi presentación que soy siervo de Dios porque pues en los últimos tiempos he tenido pues esta maravillosa experiencia y de hecho imparto entre otras cosas seminarios con el nombre de Sabiduría Empresarial con enfoque bíblico. Eh, Soy estudiante, estudié y sigo estudiando temas teológicos enfocados a nivel organizacional, ingeniero industrial de base, con especialización en gestión humana en la FIT de Medellín, con especialización en mercadeo y ventas, y postulado pues a un magíster en finanzas y marketing, con una experiencia amplia, muy grande, digamos que de casi 25 años, como gerente general de todos los sectores en Colombia. He tenido la oportunidad de conocerlos casi todos al interior y en los últimos tiempos pues dedicado a la consultoría y asesoría, al coach ontológico y a todos estos temas organizacionales que me apasionan. Conozco muy bien las organizaciones por dentro y por fuera. Soy experto en los temas de planeamiento estratégico y bueno, en fin, auditor también, auditor de calidad ISO 9000 versión 2015. Digamos que todos estos elementos de experiencias son los que me dan la base del conocimiento para poder desarrollar este tipo de temas y asesorar a nivel de presidencias, juntas directivas y gerencias a empresarios en Colombia. Bien. Entonces, primero lo primero, vamos a ubicarnos en el contexto organizacional. Es importante que el empresario esté ubicado donde está. Cuando hablamos de la palabra ubicarnos, es que debemos saber y determinar cómo es el funcionamiento real a nivel organizacional. Todas las empresas
todas las empresas, todos los sectores que yo conozco funcionan exactamente bajo las mismas variables. Si yo pretendiera montar hoy en día una compañía, una organización en cualquier segmento, en cualquier área del mercado, bajo una oferta de producto o servicio, cualquiera que sea, operaría lo mismo, exactamente, serían las mismas variables. La única diferencia que va a haber va a ser exactamente en el mercado que yo voy a atacar o el segmento del mercado al cual voy a ofrecer mi producto o servicio, pero el resto tiene que funcionar lo mismo. Entonces, lo que les voy a mostrar a ustedes en primera instancia es cómo funciona la empresa. Debemos entender eso para poder llegar al punto de cómo me ubico dentro de la competencia. Esto que ustedes están viendo acá se denomina el sistema empresarial. Esta lámina acá lo que pretende mostrar es la organización en su todo, en el conjunto sistémico o cómo funciona una organización. Llámese microempresa, llámese pequeña empresa o llámese empresa grande, nacional o multinacional. Entonces, para poderlo entender, finalmente yo me dirijo aquí al círculo amarillo donde está el mercado. Entonces, cuando uno empieza a generar, y la lectura la tenemos que hacer de afuera, o sea, del mercado hacia adentro. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esa lectura. Entonces, las necesidades del mercado hoy por hoy, pues pueden ser locales, pueden ser regionales, ¿sí? Locales entendiéndose a nivel de su municipio, donde usted piensa explorar eh, todo su ámbito de clientes potenciales. Si se trata a nivel regional, pues podemos estar hablando de departamentos, podemos estar hablando de nivel país o podríamos estar hablando de nivel mundo. Y ustedes saben pues que el acceso al mercado hoy en día es de carácter mundial. Eh, Al tener un celular en la mano o al tener este tipo de comunicación, yo ya puedo incursionar y poder llevar mis productos y servicios no solamente a nivel de región, sino a nivel mundial, como todos ustedes lo saben. Eso pues no es un secreto hoy en día. La magia está es cómo hago para llegar allí. Pero en síntesis, el mercado objetivo es el mundo. Tu producto o servicio puede llegar al mundo, dependiendo de la forma como estés llegando. A raíz de la pandemia, las puertas se cerraron y lo único que quedó entre el contacto entre el producto y servicio ofrecido por la empresa y el mercado fue un celular o fue un sistema de comunicación vía internet o fue una red social. Y ahí fue donde muchas empresas que he tenido la oportunidad de asesorar tuvieron inconveniente, porque pues algunas empresas eran muy presenciales, muy de estar ubicadas físicamente para ofrecer sus productos o servicios en locales comerciales o llegando físicamente a través de medios físicos a cada una de los canales de distribución que ofrecían sus productos y servicios. Pero en este momento, digamos, cerraron las puertas, cerraron los canales, entonces quedaron nada más el mercado a puerta cerrada. Digamos que estamos volviendo a impulsar y esta es una realidad que tenemos que empezar a sentir, a vivirla y sobre todo a confrontarla y a elaborar nuevas estrategias que me permitan llegar a ese mercado. En última, el mercado es el mundo. A ese mercado nosotros llegamos de alguna manera a través de canales. Estas flechas pues están representando los canales como yo llego. ¿Yo qué llevo al mercado? Productos y servicios. Hasta aquí no ha pasado nada extraño. El asunto es que en el mercado la economía es una suma de transacciones que la componen y por eso son el pilar fundamental. Cuando yo monto un sistema organizacional como el que tengo acá y finalmente lo asocio a un sistema contable o financiero, pues el rubro de la parte financiera o la parte contable es simple, simplemente son 5 ítems. Digamos, uno después de hacer una maestría en finanzas se da cuenta que uno puede interpretar los resultados de su organización a través de 5 variables nomás. Entonces eso se llama el PIG o lo puede hacer a través de su flujo de caja o lo puede determinar a través de estas herramientas. Pero finalmente el nivel de ingresos, el nivel de gastos, el nivel de costos y el nivel de impuestos, la suma y la resta de esos ítems me generan a mí los índices de rentabilidad que yo requiero. Pero el punto que nos ocupa es que los ingresos, esto en el punto número 1, se generan acá en el mercado. Y la razón de ser de las compañías
es generar muy buenos ingresos a través de sus productos y servicios que se llevan a un mercado donde se hacen transacciones y esas transacciones son devueltas para generar mi primer renglón del PIG. Esa flecha hacia arriba quiere decir que si yo tengo ingresos creciendo, mis gastos mantienen estables o con tendencia a la baja, mis costos los debo mantener con tendencia a la baja, mis impuestos son irregulares, siempre normalmente es con tendencia a la alta, mi margen de rentabilidad tiene que ser hacia arriba, es la maximización. Este conjunto de flechas es un conjunto que finalmente es lo que todo gerente o dueño de empresa debe visualizar. Es una manera de hacer un PIG con flechas, así de sencillo. Es decir, tú quieres maximizar la rentabilidad de tu negocio, simplemente tienes que maximizar el ingreso, mantener los gastos, al mínimo los costos y regulado la carga impositiva para tener unos rendimientos de máximos o deseables. Bien, eh, básicamente las empresas trabajan y montan todo este andamiaje por márgenes de rentabilidad que van del 10, 15, 20 y máximo hasta el 25-30%, pero es muy difícil encontrar organizaciones de estos márgenes de rentabilidad. Pero nos vamos a enfocar en el ingreso y en la parte del mercado. Yo llego allí con productos y servicios al mercado a través de diferentes canales. Ahora, seguimos de afuera hacia adentro. El mercado está afuera, los productos los tengo que tener afuera. Y hay un elemento muy importante que se da entre el mercado, los productos y los servicios. Eso se llama una interacción. Esa interacción se da entre seres humanos. Y aquí entramos en el enfoque del sistema empresarial versus los seres humanos. Estas ventas que se provocan aquí, o este movimiento de mercado que me toca a mí en el PIG, el primer renglón, se da a través de seres humanos. Y esa interacción es entre un cliente, que es un ser humano, una persona con necesidades, con emociones, con sentimientos y con deseos, genera una necesidad de su producto o servicio y usted lo que tiene en su empresa es un equipo de ventas enmarcado en la estructura organizacional, en el área comercial, en el área del mercadeo, ofreciendo tu producto o servicio. La interacción entre estas dos personas se llama conexión y esa conexión se traduce en transacciones. Ese TX significa transacciones, lo cual quiere decir que el resultado de mis ingresos en la compañía dependerán mucho de la conexión y la interacción que hay entre dos seres humanos a través de los productos y servicios hacia ese mercado. Y esa es una realidad. Llámese pyme, llámese microempresa o llámese multinacional, la realidad es que la interacción se hace con seres humanos. Y las transacciones son las generadoras, este chorrito de símbolos de billete que están entrando aquí al sistema empresarial es lo que se provoca como producto de esta interacción. Por eso es tan importante el enfoque en el ser. Hoy en día, que es parte de la especialidad que yo manejo, nos estamos enfocando es en trabajar y preparar muy bien a estas personas que ofrecen nuestros productos y servicios hacia ese mercado. Si seguimos un poquito más hacia adentro, el sistema empresarial por dentro cuenta con 5 variables. Usted necesita montar una infraestructura, claro, para funcionar. La infraestructura de su local, donde su empresa funciona, grande, mediana, pequeña. Debe montar una estructura organizacional que pueden ser diferentes modelos de estructura, matriciales, funcionales, por procesos, etcétera, etcétera, pero finalmente usted monta una estructura de funcionamiento. Tiene otro nivel que es el nivel de procesos. Cuando uno va a hacer las auditorías de calidad, pues uno habla de procesos y los procesos pueden ser procesos estratégicos, medulares o procesos de apoyo. Así funcionan todas las organizaciones. Y el corazón de las empresas es la variable número 4, es el talento humano, las personas. Si tú quitas este cuarto elemento, pues simplemente te quedan procesos que no se mueven solos, estructuras que no funcionan solas e infraestructuras vacías. Y el quinto o la quinta variable son los gastos y costos, que son el componente, digamos, de funcionamiento. Que cuando tú generas ingresos desde el mercado y le restas esos 3 componentes de gastos y costos, pues simplemente esa resta de flechas te va a generar la rentabilidad máxima esperada por ti. Bien, esas son las 5 variables internas. Entonces, 5 variables internas, los productos, los servicios, un mercado y unas personas haciendo conexión.
Resulta que para poder funcionar nosotros necesitamos, dependiendo del tipo de empresa que tú estés manejando, necesitas materias primas, productos y servicios. Esas materias primas, productos y servicios entran a tu sistema organizacional, son procesadas, son transformadas en productos y servicios y son dirigidas al mercado a través de unas conexiones o interacciones entre seres humanos. Y tenemos unos proveedores que son los que nos suministran esas materias primas. El sistema empresarial, señores empresarios, tiene que tener una visión horizontal, horizontal porque así es como funciona realmente, no es vertical. Las empresas no funcionan por su estructura, las empresas funcionan a través de sus procesos y los procesos son horizontales y los resultados se logran a través de las personas. Bien, todo lo que está encerrado aquí en este cuadro, remarcado en esas 5 variables, es su sistema empresarial, es su empresa y funciona así horizontalmente. Resulta que cuando uno hace las proyecciones o los estudios o los análisis o diagnósticos para hacer planeación estratégica por cualquiera de los métodos existentes, una de las variables que uno analiza es el entorno. En el entorno están pues, las variables de tipo político. Hay empresas que por entornos políticos pueden fracasar, pueden ser cerradas o pueden ser aperturadas. Cada uno de estos entornos, el político, el cultural, el social o el religioso, tiene una incidencia, tiene una fuerza. Las flechas significan fuerza, ejercen fuerza en su entorno organizacional interno o en sus variables internas. Y esas fuerzas se deben tener en cuenta porque son importantes para lograr o alcanzar el éxito en términos de rentabilidad económica para su organización o en términos de rentabilidad social, si es el caso. Entonces, es muy importante tener en cuenta las fuerzas que se ejercen desde afuera de los entornos. Por ejemplo, una ley desde dentro del entorno político, una ley puede afectar los resultados de los productos o servicios de tu negocio. Un proceso cultural, una cultura. Yo fui a montar una empresa alguna vez hace unos años en el Perú y tocó hacer una investigación de mercado para determinar el entorno cultural y finalmente el proyecto no se podía aplicar porque la investigación de mercados arrojó que la cultura no tenía una aceptación de ese producto o servicio. Cualquier cambio que se dé en estos entornos ejerce fuerza al interior de su organización y por ende ejerce cambios que pueden implicar hasta el cierre de la organización o la disminución de sus ingresos a través de sus esfuerzos de mercadeo. Y nos vamos acercando al tema que nos ocupa. Encontramos aquí, y aquí vamos a empezar a adentrarnos en el tema, la competencia. Y el seminario que estamos tratando es cómo evalúo yo mi posición competitiva frente al mercado. Por eso les decía, primero tenemos que ubicarnos en el contexto organizacional. Hoy estamos hablando o vamos a hablar de la ubicación de la competencia. La competencia está haciendo exactamente lo mismo y tiene un sistema empresarial igualito al tuyo y al de tu organización. Es decir, está llevando productos y servicios al mismo mercado donde tú estás llevando los tuyos y los está llevando a través de conexiones o de interacciones que generan transacciones económicas que afectan tu flujo de caja o afectan tu PIG. Este es el modelo del sistema empresarial que hay que entender en primera instancia y por eso lo primero, tenemos que ubicarnos. La ubicación, ¿qué es? Primero entender que la competencia lógicamente se encuentra fuera dentro de nuestro entorno organizacional, pero hace unas fuerzas muy potentes y muy fuertes que generan cambios o pueden generar cambios en el nivel de ingresos de nuestra compañía o de nuestra organización. Entonces, yo debo estar permanentemente monitoreando tanto mi posición, la posición mía, cómo llego yo a ese mercado y debo estar monitoreando también permanentemente la competencia. Entonces, ubicarnos implica que debemos tener nuestros ojos presentes aquí. Acá está la competencia y ser conscientes de que la competencia ya no es, y el concepto de competencia hay que tenerlo claro también, competencia ya no es la organización, ya no es la empresa, ya no es la microempresa que genera o produce los mismos productos y servicios que yo ofrezco. Competencia es ahora todo aquello que sea capaz de quitarle ingreso a mi compañía. Por ejemplo, en el caso atendimos hace un tiempo a nivel nacional
el sector de apuestas permanentes. El sector de apuestas permanentes tiene la ley 643, que es de alta incidencia porque es un monopolio rentístico de la nación. Entonces, si cambia el entorno político, el entorno normativo, cambia absolutamente la estructura interna y cambia todo. Pero la competencia son productos ilegales. Entonces, no tiene una restricción de carácter legal, entonces la competencia es muy grande, lo cual contrarresta el mercado y contrarresta los ingresos. Y así sucesivamente dentro de este modelo podemos colocar cada una de sus empresas en un análisis estratégico y de posicionamiento frente al mercado, y además podemos determinar cómo podemos nosotros ser más competitivos y cómo me ubico yo, cómo evalúo, me autoevalúo en mi posición frente a los demás competidores. Bien. Entonces, ¿dónde está la competencia? Entonces, para hacer más simple la explicación que acabo de dar, la he resumido en este cuadro sistémico, este enfoque empresarial. En resumen, entonces tenemos entornos ejerciendo presión hacia el interior de la organización. Estas son las 9 variables, entonces están los entornos legal, político, económico, social y cultural, que ejercen presiones sobre la infraestructura necesaria para funcionar, la estructura orgánica, los procesos que deben ser tecnificados, la anatomía del gasto y estructura de costos y obviamente las personas. La competencia está ahí ejerciendo presión todo el tiempo hacia el interior de mi organización y está ofreciendo productos y servicios parecidos o que ofrecen las mismas satisfacción de necesidades hacia un mercado. Si yo voy a hacer un ejercicio de estrategia, pues simplemente lo que hago es, todo lo que está por fuera se llama oportunidad o amenaza. Hay oportunidades y amenazas en el entorno, hay oportunidades y amenazas a nivel del mercado, hay oportunidades y amenazas a nivel de proveedores, pero también hay oportunidades o amenazas que quitan ingreso a nivel de la competencia. Y por dentro se encuentran lo que son las debilidades y las fortalezas. Una oportunidad y una amenaza puede ser aprovechada o simplemente hace que me prepare internamente. Si la competencia para mí es una amenaza, debo entrar a revisar mis variables internas para poder hacerle frente a esa amenaza. Ahora, el punto es cómo mido la posición nuestra frente a esta variable de la competencia. Entonces, ya estamos ubicados. La competencia está aquí. ¿Qué representa la competencia? Puede representar una oportunidad o una amenaza que me quita ingreso y que también estamos en el mercado junto con ella. Una vez ubicados ya en el contexto empresarial, empezamos a visualizar cómo es que yo debo proyectar la empresa. Entonces, cuando uno hace los ejercicios de planeación estratégica en mercadeo o hace marketing estratégico, uno coloca su visión, su misión y sus objetivos, que hacen parte de un desarrollo de estrategia, lo coloca en algo que se llama una base de tipo trípode. Y ese trípode, pues como ustedes pueden apreciar, tiene 3 paticas. Cuando tú empiezas a desarrollar las estrategias, entonces empiezas a hacer estrategias que están fundamentadas en el cliente, estrategias que están fundamentadas en la corporación y estrategias que no se pueden perder de vista a nivel del competidor. Entonces, el trípode o el triángulo estratégico en términos de estrategia corporativa y de marketing está fundamentado en el cliente, la corporación y el competidor. Si nos regresamos un poco, vemos que el cliente está afuera, en el mercado, que la organización son las 5 variables internas y que la competencia también está afuera. Entonces, mi trípode está parado en el mercado, en el cliente, en la organización y en la competencia. Bien. Entonces, ¿cómo evalúo mi posición frente a mis competidores? Hay diferentes métodos que me permiten a mí evaluarme. Entonces, una vez entendido esto y entendido esta posición, ¿sí? Yo puedo saber cómo estoy frente a esos competidores a través de distintos métodos. Hay varios métodos, yo pretendo pues en esta charla, esto es pues una conversación que da para mucho más tiempo, es un seminario pues de alta gerencia, resumido en este tiempo, pero y tiene una cantidad de metodologías y de hecho uno entra a las organizaciones a establecer diferentes tipos de métodos y cuando realiza la planeación estratégica o el análisis estratégico del mercadeo, pues debe establecer la posición frente a los competidores a través de métodos. Existen varios métodos y lo que voy a proceder es a explicar cada uno de ellos. Es muy importante saber a través de preguntas de proceso
¿sí? Yo debo hacerme estas preguntas, este juego de preguntas que estoy presentando acá, y yo debo ser consciente. La gerencia general, la gerencia de área comercial, la gerencia de marketing, tiene que hacerse estas preguntas, este checklist a través de estas preguntas de proceso. Entonces, como preguntarse quién es mi competencia. Tiene que tener absolutamente claro y perfectamente monitoreado quién es la competencia, quién hace lo mismo que yo estoy produciendo, cómo le está llegando, qué es lo que venden, qué es lo que vende mi competencia, cómo lo venden, cuál es la forma en que ellos hacen esas interacciones, esas conexiones o esa transabilidad, ese modelo de transacciones, cómo es que lo hacen, a cómo lo venden, cuánto vale el producto o servicio que ellos están ofreciendo, ¿sí? ¿Cuánto venden? Hoy por hoy es muy fácil establecer el cuánto vende mi competencia porque hay mucha información. Ustedes saben que hay demasiada información. Estamos en la era de la información, pero ahora el problema no es tener acceso a la información. Ahora el problema está y la diferencia está es qué puedo hacer yo con la información. Y ahí se marca un diferenciador. Entonces, saber cuánto vende una organización a nivel competitivo resulta muy fácil finalmente determinarlo. ¿Con quién lo venden? O sea, qué es lo que utilizan, cómo es su fuerza de ventas, qué estructuras de distribución tienen, dónde lo venden, si el segmento del mercado es local, es regional, es nacional, es mundial, dónde están llevando su producto o servicio, cuánto les cuesta producir ese bien o servicio que ellos están ofreciendo, cómo lo hacen llegar al cliente o al consumidor, qué servicio prestan en el momento de la venta o en el momento de hacer esa conexión para la transacción donde yo ofrezco mi producto frente a una necesidad del cliente, cómo estoy prestando ese servicio. Y algo también muy importante, qué tipo de post-servicio se está ofreciendo. Entonces, esto se da mucho en industrias donde se requiere, por ejemplo, en las ventas de autos, en muchos productos que requieren servicios de post-servicio, es muy importante tener en cuenta eso. Este juego de preguntas es muy importante hacerlo para poder nosotros irnos ubicándonos, para poder saber cómo estoy yo frente a la competencia. Eso es parte de la evaluación. Entonces, ¿quién es mi competencia? ¿Qué venden? ¿Cómo lo venden? ¿A cómo lo venden? ¿Cuánto venden? ¿Con quién lo venden? ¿Dónde lo están vendiendo? ¿Cuánto les cuesta producirlo? ¿Cómo lo hacen llegar al cliente? ¿Qué servicio prestan y qué servicio de postventa? Una vez estén respondidos estos cuestionamientos, usted ya puede tener una primera aproximación de su posición frente a la competencia y ya puede estar estableciendo el método de evaluación y de autoevaluación de su posición frente a los competidores. Bien, las propuestas, una de las propuestas, aquí coloco yo que muy abiertamente el libro de las claves del éxito de la estrategia del océano azul. Es un texto, es una referencia bibliográfica. Este texto resultó ser muy llamativo. Tuvimos la oportunidad de verlo en una maestría y hacer unos estudios profundos de qué se trataba la estrategia del océano azul. La estrategia del océano azul, el libro es como de 200 páginas o ciento y pico de páginas, pero la síntesis del libro es que yo empresario, yo dueño de empresa, yo dueño de mi pyme, de micro o lo que sea, genero productos o servicios. Pero por lo general lo que se hace es entrar a los mercados de la misma manera que entran los competidores. Y la estrategia del Océano Azul lo que plantea es que debo hacer una propuesta de valor y cuando hago una propuesta de valor quiere decir es qué es lo que yo hago distinto a la competencia. Por ejemplo, si tu empresa es productora de camisas, por lo general lo que tú haces es decir, voy a producir camisas y te metes a un mercado y a un segmento productor de camisas. Pero lo que no se hace es hacer una propuesta de valor distinta en términos, por ejemplo, de precio. O su camisa, ¿qué novedad tiene? ¿Qué distinto hay en su camisa? Su camisa tiene unos botones diferentes, tiene unos vivos diferentes, tiene unas aplicaciones diferentes, tiene unas telas diferentes. O sea, ¿cuál es el diferenciador frente a la competencia? ¿Cuál es la calidad de su producto, de esa camisa? ¿Qué conveniencia tiene comparativamente la marca, el estatus? ¿Cuál es el desempeño? El tema también de riesgos en
situaciones de productos especiales, en términos de costos. Si usted puede dar un mejor precio es porque sus productos son menos costosos en la producción, cómo es el diseño, la customización, etcétera, etcétera. Estos 10 elementos generan algo que se llama la propuesta de valor. Y si usted es capaz, como empresario, como gerente de mercadeo, como gerente general de la compañía, de hacer un diseño distinto al que tiene la competencia, usted va a tener resultados distintos. Bien, la pregunta es: ¿qué me hace distinto a la competencia? ¿Y cuál es su propuesta de valor? La propuesta de valor es todo aquel conjunto de beneficios que hacen que los clientes te escojan o te elijan, que escojan o elijan tu producto, y está fundamentada en esos 10 ítems. Aquí en este punto la invitación es que pues debemos revisar nuestros productos y servicios y empezar a pasarlos por ese cuestionario que mencioné antes, ¿sí? Para poder desde allí tener un diagnóstico y un primer posicionamiento de autoevaluación frente a mis competidores. Bien, me quiero apoyar en esta matriz, la matriz T. Esto es producto de un ejercicio. El origen del planeamiento estratégico es porteriano. Entonces, Porter es el primero que empieza a trabajar sobre temas estratégicos, pero después llega un maestro, es un maestro colombiano de la Universidad del Rosario, que genera esta matriz, y es la matriz T, nos la imparte a nosotros como alumnos de especialización, y nos enseña algo muy interesante que lo voy a decir más adelante, pero que por ahora lo voy a utilizar acá para hacerme entender. Cuando yo entro al mercado a producir o a generar algo, resulta que en la matriz T nosotros encontramos estas tres primeras cosas que aparecen acá, estos tres primeros cuadros o cuadrantes, es la determinación de las necesidades que se requieren satisfacer. Entonces lo que uno debería hacer es mirar en el mercado qué es lo que hay allí a nivel de necesidades que requieren satisfacción. Y yo debo escribir, esto es una herramienta, ¿sí? Que se llama el panorama competitivo a través de la matriz T. Yo debo escribir en cada uno de estos cuadritos cuáles son las necesidades que se requieren, y estos cuadros se pueden extender. Esto es una metodología que se hace muy fácil en una hojita electrónica de Excel, no necesita mucha complicación, simplemente uno hace este dibujito y en estos cuadrantes empieza a escribir y lo va abriendo tanto como necesite y empieza a escribir las necesidades que va a satisfacer. Hay dos formas, hay dos tipos de matriz T, una enfocada en los canales de distribución y otra enfocada en el usuario comprador final. Si la vas a enfocar en canales de distribución, por la parte inferior, en cada cuadrante de esto lo que vas a escribir es qué canales de distribución hay o cuáles son las formas de llegar con estos productos a los clientes. Si la vas a enfocar a través de los usuarios o compradores, debes tener claro qué tipo de compradores serían los que tendrías a disposición en tu mercado para adquirir el bien o servicio que tú estás ofreciendo o que pretendes ofrecer en la creación de tu negocio. En este eje de la T, en este eje horizontal, se encuentra una variedad de servicios. Resulta que el mercado no está solo, el mercado ya, si usted va a producir camisas, camisas hay de todas las clases y de todas las marcas, y todos los productos están ya representados en el mercado por distintas marcas a nivel competitivo. El problema dónde está es que cuando entramos al mercado, entramos a hacer los mismos asteriscos, ¿sí? Representando los asteriscos que hacemos camisas, los mismos buzos, el mismo producto, el mismo bien para el mismo mercado sin ningún diferenciador. Entonces, la invitación con la matriz T es que yo debo plantear a partir de la detección de las necesidades o a partir de los canales de distribución o los tipos de usuarios, diferenciadores competitivos que me vuelvan esa manzana roja. O sea, ¿qué es lo que va a hacer que el cliente vea diferente mi producto o servicio para que me escoja a mí de acuerdo a esa determinación? Entonces, la matriz T lo que me va a permitir a mí es hacer un ejercicio de posicionamiento y autoanálisis a nivel competitivo. Existen otros tipos de matrices que pues, fundamentalmente tú entras a Google y entras por allí, ya tener acceso a este tipo de herramientas es muy fácil, pero el asunto es que yo debo tratar de explicar en este seminario un método que ustedes pueden llegar a aplicar inmediatamente. ¿Cómo empiezo? Hay una metodología que llama, hay matrices de perfil competitivo de diferentes clases. ¿En qué consiste una matriz de perfil competitivo? ¿Por qué se llama matriz de perfil competitivo? Porque yo me voy a comparar con ciertas variables o con unas variables predefinidas
con la competencia, con aquellas empresas u organizaciones que hacen el mismo producto o servicio que yo estoy ofreciendo al mercado. Entonces, lo primero que tengo que hacer, aquí hay un ejemplo, esto está sacado allí de Google sin mayor problema. Por ejemplo, aquí está Colanta, está Farmalá, está Alfa, está Mefal, está Alquería, y aquí están una serie de variables. Entonces, recordación de marca. Yo defino una serie de variables que voy a ampliar más adelante. Por aquí hay otra, Walt Disney, Warner Bros., Universal, y hay una serie de variables como publicidad, finanzas, administración, tecnología. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar qué empresas están en el mercado ofreciendo lo mismo que yo ofrezco y identificar una serie de variables que surgen del cuestionario que mencionaba antes en cuanto, venga, ¿cómo hacen ellos la publicidad? Yo coloco por el eje vertical las variables que me interesan a mí estudiar y las que me van a permitir comparable. Yo me debo comparar con aquello o con aquel, ¿sí? Porque a nivel personal también se hace, que hace lo mismo que yo hago para poder establecer un diferenciador. Si ampliamos un poquito más, entonces esto me va a permitir establecer dónde estoy yo a nivel de empresa y a nivel de la competencia. Aquí ampliado un poquito más quiere decir, vamos a hacerlo para ejemplarizar con estas empresas que son empresas que están dentro de la categoría de las ventas o el sector de las ventas directas. Avon, L'Oreal, Procter & Gamble ofrecen todos los mismos servicios, productos de limpieza y aseo personal. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Simplemente en una matriz también, en un Excel sencillo, yo determino unas variables. Las variables son las mismas porque los principios de marketing para las empresas son los mismos, son las mismas 4 P's del mercadeo que después se volvieron las 6 P's. Entonces, publicidad, promoción, plaza, producto, y esas se abrieron. Entonces, lo que yo tengo que hacer primero es determinar una serie de variables. ¿Sí? Aquí puede ir la publicidad, cómo es la calidad de los productos, cómo es la competitividad de precios, la dirección, la posición financiera, la lealtad de los clientes. Estas variables son medibles, estas se pueden medir y diagnosticar y toca o se invita o los invito a hacer un ejercicio. Esto implica todo un ejercicio de investigación. Una vez definidas estas variables, yo empiezo a investigar en estos competidores. Aquí pueden ir 3, 4, 5 competidores, los que sean necesarios, pero supón que yo soy Avon, tú te colocas de primero y al lado colocas la competencia. Entonces, a eso le das un valor de ponderación, que es un peso sobre cada una de las variables, y al sumar ese peso te da un 100% o un 1, y lo clasificas de acuerdo a si es una debilidad o es una fortaleza, como lo que dice aquí en las notas inferiores. 1 es una debilidad, 2 es una debilidad menor, 4 es una fortaleza principal. Entonces tú consideras y clasificas. Al multiplicar la clasificación estratégica por el valor de ponderación te da un puntaje. Y ese puntaje ubica a cada una de las organizaciones, empezando por ti. Dijimos que Avon, asumíamos que íbamos a hacer nosotros. Aquí va el nombre de tu empresa. Entonces tú colocas tu nombre de tu empresa al lado de los competidores, todos los que sean necesarios, y al hacer esta ponderación te ubica y te permite hacer una evaluación de posicionamiento frente a tu competencia. Si tu puntaje es mayor o menor, entonces tú entras a revisar en cada una de estas variables dónde está tu debilidad o fortaleza y empiezas a ejercer las estrategias y los planes de acción para que este puntaje suba frente a tu competencia. Realmente es sencillo, simplemente es muy fácil de aplicar. Entonces, número 1 tenemos la matriz T, número 2 tenemos la matriz de perfil competitivo. La otra metodología planteada por el escritor, por el señor Chan King y René en su escritura sobre el océano azul, es muy interesante, muy recomendado el texto, es la curva de valor. ¿Qué es la curva de valor? En términos muy sencillos, la curva de valor simplemente es una manera de determinar, ¿sí?, la diferenciación, porque la estrategia del océano azul quiere decir, si hay un océano azul, quiere decir que hay unos océanos rojos. Los océanos rojos es lo que comúnmente hace cualquier empresa. Si yo decido abrir una empresa hoy, ¿qué es lo que hago? Ah, voy a producir camisas y empiezo a producir camisas.
Ah, tengo producción, tengo máquinas, voy a producir camisas y empiezo a lanzar camisas al mercado y resulta que cuando llegas al mercado pues ya hay camisas, pero tú lanzas tu producto sin una creación específica de un mercado nuevo. La estrategia del Océano Azul está sugiriendo que yo puedo en este momento desarrollar y diseñar mis propios mercados. Y es cierto porque se puede hacer. En algunas asesorías que he tenido la oportunidad de participar, hemos diseñado mercados. Yo puedo diseñar un mercado y yo puedo dirigir a través del diseño de mi producto o servicio, eh, segmentar ese mercado específicamente de lo que yo quiero. A eso se le llama la curva de valor. La curva de valor, que es lo que me permite por el eje horizontal establecer una serie de variables, ¿sí? Y hacerme diferente. Un ejemplo bien connotado que colocan allí en esta bibliografía es el Circo del Sol. La historia del Circo del Sol es muy interesante. El Circo del Sol, ¿qué fue lo que hizo? Cogió los circos tradicionales que representan la línea de tendencia roja, un circo tradicional, y sobre ese circo tradicional montó la nueva estrategia, creó su nuevo mercado. Por el eje horizontal, ¿qué fue lo que hizo? Las mismas variables que utilizamos para la anterior metodología. Bueno, ¿cuánto vale, cuánto es el precio de entrar a un circo tradicional? ¿Cómo son las estrategias, las estrellas circenses? ¿Qué usan? ¿Cuál es el uso usan animales? Las ventas de los pasillos, escenario, la variedad, cómo es el humor y la diversión, cómo son los acróbatas y el riesgo, la carpa, el hilo argumental de la presentación, ¿sí? Las producciones, la música, la artística, la danza. Y ubicó del mercado tradicional, porque pues los circos ofrecen exactamente todo esto, y lo único es que el diferencial, el uno vale 7.000 la entrada, el otro vale 8.000. Las estrellas son el mismo payaso, el mismo malabarista, el mismo contorsionista. ¿Usan animales? Sí, usan animales, el mismo elefante, el mismo león, el mismo tigre. Las ventas sí, venden pasillos, venden platea, venden etcétera, etcétera. ¿Tienen varios escenarios? Sí, 2 o 3 escenarios, el de las motos, el de los trapecistas, etcétera, etcétera. Humor y diversión, los mismos payasos, acrobatas y riesgo, el mismo, lanzándose pues del trapecio al otro trapecio, cayendo sobre una la carpa, la misma carpa de colores, ¿sí? Los hilos argumentales, lo mismo. Entonces, digamos que en lo tradicional del mercado, si yo voy a montar un circo, estaría dentro de la línea roja. ¿Qué hizo el Circo del Sol? Creó 5 modelos diferenciales. Hay 5 modelos basados y fundamentados, la mayoría de ellos, en todas las características muy naturales. Entonces, enfoque en el agua, enfoque en la tierra, enfoque, diferentes enfoques. Entonces él dijo, el precio mío no va a ser bajo, va a ser alto. Y lo puso alto. Una entrada, mientras la entrada a un circo no tradicional vale no más de 30.000 pesos, la entrada al Circo del Sol vale entre 450 y medio millón de pesos, la mínima. Entonces ya marca un diferencial. Y esto se construye de la misma manera con cada una de nuestras empresas. Las estrellas circenses le bajó al contenido diferencial, no son los mismos payasos ni los mismos malabaristas, son diferentes, son distintos. No usa animales, para nada. Las ventas de pasillos no hace ese tipo de ventas. Entonces, la línea azul lo que está marcando es un diseño a través de la curva de valor de cómo voy a hacer yo para llegar con mi producto o servicio a un mercado diferente. La línea azul o el mercado azul es una creación desde la misma organización en su momento de entrar al servicio. Entonces, con esta gráfica lo que pretendo mostrarles a ustedes es que nos queda muy fácil a nosotros crear nuestros propios mercados y a eso se le ha denominado la creación de mercados de océano azul, porque el océano rojo es lo común y lo tradicional. Y a veces entramos en esa pequeña trampa de hacer lo mismo que están ofreciendo los demás competidores y no le incluimos ningún mayor esfuerzo ni ningún valor agregado a nuestros productos y servicios, a nuestra forma de entregarlos, a nuestra forma de atender, a nuestro servicio, a nuestro podservicio, a nuestros precios, etcétera, etcétera. Bien,
Para especificar un poco más, entonces la matriz T, yo puedo crear ese escenario y evaluar mi posición competitiva enfocada al usuario. Una de las formas es enfocada al usuario. El marketing funciona a través de satisfacción de necesidad, entonces yo debo tener claro qué necesidades voy a satisfacer, pero también debo tener claro qué variedad de servicios se están ofreciendo en ese sector estratégico. En cada uno de tus sectores estratégicos, cada uno de ustedes que están presentes en esta sala, pues están atacando o están atendiendo un sector. Entonces tienes que tener claro en qué sector está y dentro de ese sector hay competencia, pero también tienes que tener claro cuál es el perfil de tus competidores. Esta matriz T es el modelo del panorama competitivo, pues el T2, donde la única variable es enfocada al usuario o comprador final. Bien, entonces tenemos que hacer una reflexión. El punto de partida es con un cuestionamiento y el punto final, el punto intermedio es con una autoevaluación para llegar a un punto de reflexión. Entonces yo debo saber desde la gerencia general, desde la gerencia de mercado y desde la gerencia comercial, quiénes son mi competencia. Eso lo debo tener absolutamente claro. ¿Cuáles son aquellos que venden el mismo producto o servicio que ofrezco? ¿Esa será mi competencia? ¿O mi competencia será todo aquel usuario o cliente final que desvía y gasta su dinero en otro lado? Resulta que el concepto de la competencia ha cambiado. Porque si yo, por ejemplo, voy para el circo y llevo 30.000 pesos o compré con anticipación, como es en el caso del Circo del Sol, un boleto, sé que va a llegar a Bogotá, viajan por todo el mundo, entro a internet, compro el boleto, $500,000, $1,000,000, 1,500,000, lo que sea, ¿sí? Pero mientras voy, resulta que antes de hacer la compra, a mí se me atraviesa otra necesidad y ese $1,000,000 que tenía destinado para esto, lo gasto en otra necesidad y se desvía ese ingreso. Automáticamente se volvió la competencia aquello que hizo desviar ese ingreso potencial que estaba previsto para mí. Entonces la competencia hoy por hoy exige una amplitud de pensamiento. Ya no debo pensar solamente es que son solamente los compradores de camisas, sino que aquel que pretendía comprar una camisa y mientras fue a comprar una camisa se le ocurrió comprar fue un ponqué o comprar otra cosa. Entonces yo debo empezar también a pensar en cómo cierro esos ciclos y cómo oriento y especifico las necesidades en torno a los usuarios y a sus necesidades de compra. Y frente a aquí lo que hago es combinar tres variables: necesidades, usuarios, bienes y servicios ofrecidos en el mercado. Bien. Muchísimas gracias. He sintetizado, he avanzado. Sé que es bastante rápido. Entonces, a partir de este momento, pues abrimos el chat de preguntas. No sé si hay posibilidades de abrir los micrófonos también, entonces pues espero haber tenido claridad. Quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacer. Gracias, Mauricio. Vamos a leer por acá la primera pregunta, nos la envía la señora Carolina Gómez. Nos dice, ¿cómo puedo saber el número de ventas de mi competencia si él posee varios productos y solo algunos son competencia de mi negocio? Bueno, número uno, hablamos del enfoque, ¿sí? Las implicaciones que tienen como herramientas están en la investigación de mercados. Nosotros tenemos que tener dentro de nuestra estructura organizacional al interior de la empresa un área o un alguien que esté evaluando y valorando y haciendo sondeos de mercado permanente. Entonces esto se hace de manera física. A veces tiene uno que ir al sitio de la competencia a hacer el sondeo, hacer el papel de cliente, utilizar técnicas como cliente incógnito, inclusive No, precisamente, destinar, hermano, lo quería hablar destinar contigo. presupuestos, Él nos dijo que presupuestos de compra para poder evaluar, inclusive comprar el producto o comprar el servicio para hacerle una valoración y una evaluación y poder entrar a hacer un posicionamiento frente al mío. Entonces hay que especificar muy bien si es multiproducto,
ubicarte primero con tu producto. No se pueden comparar dos cosas diferentes. Siempre hay que comparar pues el benchmarking a nivel competitivo, que es la técnica, como se denomina benchmarking, comparación a nivel competitivo. Es un modelo de referenciación con aquellos productos y servicios parecidos a los que yo estoy ofreciendo frente a la competencia. Un ejemplo de ello es, tuve la ocasión de certificar una empresa de estas de idiomas, de inglés, y en las ciudades hay muchos, hay 7, 8, 5, 4 instituciones de inglés y todas ofrecen el mismo tema, aprendizaje y enseñanza del inglés, pero con diferentes métodos. Entonces tocó ir a matricularnos, a recibir inclusive la clase, a mirar cómo era que vendían, la fuerza de ventas, qué formularios utilizaban, en fin, hay que hacer un proceso en conclusión de investigación, bien sea técnica o simplemente a nivel de cliente incógnito, a nivel de sondeos. Gracias, Mauricio. Tenemos por acá otra pregunta de la señora Diana Satizábal. Nos dice, ¿dónde puedo buscar más información acerca de la matriz T y también de la matriz de perfil competitivo? Bueno, la matriz T está en una bibliografía, ¿sí? Esto que les estoy compartiendo, pues es producto de un nivel de especialización con la Universidad del Rosario. No hay mucha información en Internet sobre la matriz T, pero sobre la matriz de perfil competitivo sí hay mucha información en Internet. Ahí hay todo. De hecho, pues estas imágenes que fueron sacadas de allí, allí encuentras mucha información y muchas formas de cómo estructurarlo, ¿sí? De ahí solamente hay que tener en cuenta tres cosas, Diana, que son tener determinados quiénes son tus competidores, número uno, porque esos van allí incluidos. Número dos, tener clarísimas las variables que vas a evaluar e incluirte ahí para que te dé ese panorama de esa matriz de perfil competitivo. Entonces, con esas tres cosas claras, tú mismo lo puedes. Realmente es muy sencillo y la información complementaria la encuentras en Google o en Internet. Gracias. Tenemos otra de la señora Sandra Martínez. Nos dice, ¿considera usted que esa matriz del producto se debe dar a conocer a todos los integrantes comerciales y el departamento de diseño de la empresa? Sí, claro que sí. Eh, Cuando he tenido oportunidad de hacer la gerencia, he estado pues en posiciones de gerencia general o gerencia de marketing y gerencia comercial. Como veíamos al principio en el enfoque sistémico, pero en el ser, la fuerza de ventas tiene que ser entrenada abiertamente. Un vendedor tiene que conocer la competencia. A un vendedor se le debe, si tú terminas de hacer un estudio a través de una metodología cualquiera, matriz de perfil competitivo, matriz T, el vendedor tiene que saber cómo el otro instituto de idiomas está vendiendo, cómo está ofreciendo, qué ofrece. Él tiene que tener estratégicamente en su mente ese panorama competitivo, porque de alguna manera también se deben trazar las estrategias en los departamentos de mercadeo y en las áreas comerciales desde acá. Tenemos que ser dinámicos. Ya las estrategias no son estáticas, el planeamiento estratégico es dinámico, porque fíjate, vamos a un ejemplo, nos cambió el mercado. Vino una pandemia, una variable exógena y nos cambió la forma de vender. Ahora, ¿cómo tenemos que vender? Y a muchas empresas los cogió a los vendedores fuera de base, sin saber, por ejemplo, utilizar redes sociales. Tenemos que meternos en el tema del marketing digital. El marketing digital es una derivación del mercadeo tradicional, del marketing estratégico tradicional. Simplemente son canales y otras formas. Pero como quiera que sea, hoy en día está muchísimo más fácil sondear la competencia y conocerla a través de todos estos mecanismos que existen. Entonces sí hay que involucrar totalmente las fuerzas de ventas y hay que entrenarlas y concientizarlas. Vea, ustedes tienen esa competencia y crear todas las estrategias alrededor de esto. Gracias, Mauricio. Tenemos por acá otra pregunta del señor Henry Salas. Dice, he visto que estoy mejor en precios con mi competencia y sin embargo, mis ventas no son lo que yo espero. ¿Qué debo hacer? Bien, qué buena pregunta. Resulta que es que
La manera tradicional de competir frente a un mercado o a un sector estratégico es vía la variable precio. Resulta que la variable precio es una sola variable y hay muchísimas variables, hay bastantes variables. Entonces, ¿qué es lo que le indica al gerente general o al dueño de la empresa o al gerente comercial? Si ese nivel de ingresos, tú miras tu flujo de caja o miras tu PIG o miras tu herramienta de presupuesto o miras tus presupuestos de ventas y ves que los precios eh, pareciera que fueran favorables, sin embargo las ventas no son. Yo puedo tener precio bajo, ¿sí? Y el sector estratégico del mismo canal donde yo estoy puede tener precios más altos y sin embargo mis ventas no están reportando. Eso es una alarma, eso lo debo colocar yo en rojo. Debo empezar a revisar las otras variables que tienen que ver a través de las preguntas que hacíamos al principio, ¿cierto? Entonces estas preguntas son muy importantes, ¿sí? Oiga, el precio mío está por debajo, debería vender más. Revisa tu calidad, revisa cómo lo están vendiendo, revisa, qué otras variables está ofreciendo tu competencia. No puedes solamente esperar que por vía precio tus ventas y tus niveles del primer renglón del PIG se incrementen o primer nivel del presupuesto. La variable de precio no es la única variable que es la responsable del aumento de las ventas. ¿Cómo está la atención? ¿Cómo está el servicio postventa? ¿Cómo está el servicio venta? Hay que revisar todas estas variables, hay que definir claramente otras variables distintas a precio. Gracias, Mauricio. Tenemos por acá una pregunta de la señora Jennifer Gallego. Nos dice, tenemos una propuesta de valor bien definida, pero los prospectos prefieren precios que beneficio. ¿Cómo logro que el cliente me elija por calidad y no por precio? Bien, resulta que cuando uno hace propuesta de valor, la propuesta de valor automáticamente segmenta el mercado. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, las marcas de automóviles. Entonces, BMW, Mercedes, Rolls-Royce, Hyundai, Mazda, Renault, etcétera, etcétera. Las posibilidades de compra y la segmentación del mercado, tú puedes tener muy clara la propuesta de valor, pero la propuesta de valor entre más clara está, más te segmenta. Entonces tú no puedes pretender llegarles a todo el segmento del mercado. Es importante la segmentación. Tú tienes que tener claro en esa definición de propuesta de valor a qué segmento le vas a llegar y te la tienes que jugar estratégicamente por ahí. Entonces la propuesta de valor, por eso es tan importante diseñarla antes de arrancar con la empresa, si estás en el comienzo, si estás en el proceso, hay que hacer un alto y empezar a definirla. Y si ya la tienes, tienes que revisarla, porque eso es lo que te enfoca, eso te segmenta automáticamente. Tú no puedes pretender llegar a ofrecer una propuesta de valor tipo BMW a un mercado de Renault o de Hyundai. No, automáticamente te segmenta. Entonces, es el mismo ejemplo de los circos. La propuesta de valor desarrollada para el Circo del Sol cambió notable y diferencialmente frente a la propuesta tradicional del circo de la línea roja. Entonces la propuesta de valor te define y te segmenta automáticamente. Gracias, Mauricio. La señora Sandra Martínez nos dice, ¿qué estrategia sugiere usted para que el cliente no se distraiga? Según el ejemplo que dio sobre las diferentes opciones que se encuentran, ¿podría ser un pago anticipado? Bien, la palabra clave se llama llamar la atención. Si bien es cierto, distracción es el opuesto a llamar la atención, entonces yo debo llamar la atención. Las estrategias de marketing a través de la P de promoción, digamos que tradicionalmente pues en el mercadeo cuando vas allí te enseñan las P's del marketing, te enseñan la estrategia precio, la estrategia plaza, la estrategia producto y te enseñan algo que llama la estrategia de la P de promoción. Promoción significa comunicación. Hoy en día, hoy en día tenemos que incursionar en marketing digital, en las estrategias de mercadeo a través de redes sociales.
Y yo tengo que, y mira que la magia del marketing digital es llamar la atención, ¿sí? Es el embudo. Hay una técnica allí que se llama el embudo de las ventas. Tú no, ya no, digamos que ni la publicidad ni la P de publicidad es funcional. Digamos, yo puedo pagar miles y millones de pesos en publicidad radial o en publicidad televisiva y muy seguramente vas a medir el efecto o el retorno óptimo de esa inversión de publicidad sobre el retorno de tus ventas y el indicador te va a dar muy bajito, lo cual va a llegar a una conclusión que gastaste la plata, ¿sí? Dentro de ese, dentro de ese, dentro de ese rubro. Entonces, llamar la atención a través de medios publicitarios sí funciona, pero si tú lo mides y lo mides contra el ingreso, que es contra la parte importante, la parte comercial, lo que te genera ingreso, pues no vas a poder lograr llamar la atención. En este momento tenemos que llamar la atención es desde la necesidad real del mercado en el segmento específico, ¿sí? El producto que tú generes o lo que tú produzcas tiene que lograr la atención desde la satisfacción de las necesidades. Esa es la única manera que existe. Entonces debo volverme muy bueno en la determinación de las necesidades y si realmente mi producto o servicio está supliendo esas necesidades. Es la única manera de llamar la atención. ¿Ok? Gracias, Mauricio. Nos pregunta la señora Sandra Londoño, si mi competencia ofrece lo mismo y su precio es menor, pero yo poseo mejores beneficios, ¿cómo hago para mejorar mis precios, teniendo en cuenta que el cliente no busca beneficios sino precio? Bien. ¿Me repites el nombre de la señora, de la empresaria? Sandra Londoño. Bueno, mi estimada Sandra, mira, en la pregunta, mira que me han hecho siempre preguntas a través de la variable precio porque tenemos el paradigma de que es vía precio todo el tiempo. Entonces, ¿será que si tú puedes, hoy tienes precio 10 pesos en tu producto y mañana le pones 15 y eso es automático? Cuando miras tu reporte de venta al otro día, pues ya son 5 pesos de más multiplicado por N productos, eso te da un total diferencial grandísimo. Pero la estrategia de precios no siempre funciona de la misma manera. Entonces, si tú tienes precios buenos, moderados, asequibles, ¿sí? Lo que tienes que hacer es establecer muy bien los diferenciadores. Ahora, el precio te lleva a una segmentación, ¿sí? La segmentación vía precio es muy importante porque cuando tú bajas precios, entras en una estrategia de volumen. Entonces, tú puedes lograr buenos volúmenes de ventas en tu primer renglón de dos maneras. Número uno, por vía volumen. Vía volumen, ¿cómo se logra? Baja precios. Si tienes claramente definido tu mercado, te están comprando bien. Cuando bajas precios, entonces lo bajas de 10 a 5, automáticamente te bajas vía volumen. Pero también puedes lograr buenas ventas con un precio alto y excelentes beneficios. Eso automáticamente te segmenta y también es la otra forma de lograr buenos ingresos. Entonces, no se debe mover uno solamente con la variable precio, hay que mover todas las variables. Pero la sugerencia y la recomendación es que la variable precios no sea la determinante. Tiene que ser la variable servicio, la variable beneficio, la variable atención, la variable, todas estas variables que son producto de la interacción entre los seres humanos, porque es que finalmente la plata es la consecuencia o el efecto de un buen servicio o una buena atención. Entonces, no es como dicen la gente, no es carreta, no es cuento que un buen servicio trae nuevamente a ese cliente una buena postventa. Tenemos que ser muy acuciosos en que la promesa de valor que nosotros construyamos realmente se cumpla. Casi ninguna compañía tiene una promesa de valor claramente definida y tenemos que ser muy acuciosos en la construcción de algo que llaman la promesa de valor. La promesa de valor es lo que la organización o la empresa está dispuesta a cumplir y que le da el valor por precio. Es decir, yo pago gustoso
gustoso, 250.000 pesos por una camisa marca Lacoste. Cuando yo voy a observar el tipo de algodón, la marca, el estilo, la frescura, esa serie de cosas, yo estoy pagando es por eso, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer un esfuerzo grande, no tanto en el precio, sino en el cumplimiento previo, el diseño de una promesa de valor muy bien elaborada y un excelente servicio hacia el cumplimiento de esa promesa de valor. ¿Ok? Gracias, Mauricio. Tenemos por acá una pregunta del señor Juan Felipe Gómez y nos dice, ¿cómo conecto la propuesta de valor con mi equipo de ventas? Bien, hay compañías, pues normalmente si nos ubicamos en la estructura organizacional de la empresa, nos vamos directamente al área funcional llamada ventas, al área comercial, marketing y ventas. A veces las organizaciones, dependiendo de su tamaño, pues tienen sus áreas de capacitación y entrenamiento de vendedores. Tienen a veces por costumbre hacer reuniones todos los días a primera hora, hacer allí pues toda una motivación, ejercicios de estímulo. Allí se imparten una cantidad de cosas. Esto es lo que uno encuentra normalmente y tradicionalmente en las organizaciones. Entonces, ¿cómo conecto yo eso? A través de la formación y la capacitación de la fuerza de ventas. Yo debo reorientar, digámoslo, el contenido y la estructura temática de los entrenamientos de los vendedores. Yo me quiero regresar, y por eso coloqué al principio esto, a la primera página, donde hablaba de la conexión. La conexión es muy importante, es el nuevo enfoque, es un enfoque ontológico, es el enfoque del ser. La conexión se centra en la sensibilización y transformación del ser en sus tres componentes. Cuando un vendedor se coloca frente a un cliente, tiene que existir conexión en sus tres aspectos fundamentales. Esto ya es un tema de coach ontológico, pero que es aplicado al marketing para poder responder la pregunta. La venta es el producto de una interacción o de una conexión transaccional donde hay un ser humano que ofrece un producto y servicio y otro que decide comprarlo. Pero la decisión la toma es a través del efecto de la conexión. Por eso yo debo entrenar a mis vendedores en un enfoque de marketing en el ser. No solamente es tendencia. Usted puede ser muy bueno como vendedor, dominar perfectamente el portafolio, saber las características, los atributos, los beneficios de su producto y servicio, y a través de eso ser un muy buen cerrador. Pero resulta que ahorita el conocimiento está al servicio y en la mano de cualquier ser humano. Tú a través de un celular sondeas 3, 4, 5 proveedores de un producto o servicio y estableces diferenciaciones y tomas decisiones a través de la emoción y el sentimiento que esto te provoca. Lo que quiero decir es que la manera de conectar tu fuerza de ventas con el tema es a través del ser. Yo debo entrenar fuerzas de ventas desde el enfoque del ser, ¿sí? Porque muy seguramente los tenemos muy buenos cerradores, muy buenos conocedores del portafolio, pero quizás las ventas pueden empezar a bajar porque la información está a la mano, está a un clic en un celular. Ya la clientela no es ignorante. Hace un tiempo, hace 10, 15 años, el vendedor era una superestrella porque se daba el lujo de conocer mucho sobre el producto, ¿sí? Al cliente hay que enamorarlo, al cliente, este es un proceso de ontología, es de conexión del ser. Entonces, mi recomendación, ¿cuál es? Tenemos que incorporar a esos procesos de capacitación y entrenamiento temas de interacción a través de la conexión del ser cliente-vendedor. ¿Ok? Ok. La señora Sandra Martínez nos dice, ¿podríamos decir que el ADN hace una diferencia importante en la aceptación de la venta y la fidelización del cliente? ¿Me repites el ADN, entendí? Sí, ADN hace una diferencia importante en la aceptación de la venta y la fidelización del cliente. ¿Me podría explicar qué quiere significar con ADN desde el punto de vista? Doña Sandra Martínez, si de pronto está, le voy a habilitar el micrófono. Por favor, lo habilita desde su equipo para que nos amplíe, por favor, sobre la pregunta.
doña Sandra Martínez. Ya le tenemos el micrófono habilitado desde acá. Por favor, habilita su micrófono para que nos amplíe la pregunta. Bueno, no nos da respuesta. Sí, porque es que le puedo estar dando una interpretación errada a la pregunta y quiero aclararla sobre el tema ADN. Repítemela, por Bueno, favor. dice, ¿podríamos decir entonces que el ADN hace una diferencia importante en la aceptación de la venta y la fidelización del cliente? Bien, si es el ADN que yo estoy aquí pensando e interpretando y haciendo la analogía como la parte fundamental del producto o servicio, ¿sí? La esencia, lo estoy interpretando de esa manera. No sé si será por ahí. La respuesta es sí, es sí. Es fundamental para marcar esa diferencia en la aceptación. El tema es de conexiones, definitivamente el tema es de interacción y del ser. Y quiero ser enfático en eso porque es que el mercadeo ya empieza a trascender más allá, ¿sí? Ya tenemos es que entrar allí al tema emocional, al tema de algo que ha estado muy de moda, que es la neuroventa, es de venderle, como decía Jargen por allí en algunos de sus videos, es cierto, hay es que venderle a la mente, ¿sí? No a la persona como tal, le tenemos que entrar, poder entrar al corazón, poder entrar allá a lo más profundo de la emoción. Es decir, mi producto tiene que, todas mis campañas del producto, yo no vendo empanadas, yo vendo es salud, yo vendo es bienestar. Digamos que las campañas, todas estas cosas en su diseño tenemos que revisarlo. Yo no vendo un auto, yo vendo es otra cosa. ¿Sí? El fundamento profundo se tiene que rediseñar a través de los productos o servicios, mi publicidad, mis promesas, la forma como el vendedor ofrece. O sea, tenemos que ser más humanos. O sea, la invitación en este seminario pequeñito, que es de mayor profundidad por todo lo que estoy tratando de ampliar, está ahí. Digamos, mis vendedores ya no tienen, no, yo soy usted que vende, no, yo vendo carros, no, tú no vendes carros, ¿sí? ¿Usted qué vende? Vendo lápices, no, no vendes lápices, vende generadores de ideas. O sea, cuando tú construyes una promesa de valor, estás tratando de tocar allá, me imagino, ese ADN, la parte más profunda de la creación, ¿sí? Y eso es lo que llega. Si tú empiezas a hacer eso y empiezas a entrenar tu fuerza de venta y empiezas a reconstruir, a reorientar en este enfoque a tus productos y servicios, te aseguro que tu nivel de ingresos aumenta. No sé si quizás esté bien interpretado, me hubiera gustado que me la hubiera ampliado. Sí, de hecho ya nos escribió que qué pena, se disculpa que no tiene micrófono y nos dice que sí, que era sobre la esencia del producto. Entonces yo creo que sí estuvo bien Ah, la respuesta. bueno, ok, Sí, gracias. listo. Ok. Ahora nos pregunta el señor Henry Salas, dice, la publicidad es un factor importante para marcar la diferencia con mi competencia, ya que grandes marcas le invierten mucho a este ítem, ejemplo Coca-Cola, Pepsi. ¿Qué le podemos ampliar sobre esta anotación que hace él? Sí, antes me han hecho la pregunta también sobre la manera de llegar. Digamos que la publicidad tradicional, estratégicamente hablando, una de las P componentes de las estrategias de marketing. Entonces, ¿qué es lo que hace uno normalmente? No, no me voy a dar a conocer. Entonces uno dice, ah, no, promocionemos. Y luego dice, bueno, vamos a utilizar medios. Voy a utilizar estrategia de medios. Ah, ¿cuáles medios hay en mi región? Entonces uno dice, ah, bueno, está desde el carro valla, la motovalla, la valla digital, la valla pasacarreteras, la radio que más escuchan en la región, la local, la regional, el sistema televisivo. Entonces uno coloca sobre la mesa en su estudio, en su análisis, y tiene un presupuestico y allí mete todo el presupuesto y luego se le ocurre llamar al experto en publicidad, ¿sí? Y en comunicación, y pasa ya y le cobran a uno un jurgo de plata por pasar 10 veces, 20 veces en algo que llama el rating en la audiencia, y en eso se basa la publicidad. Pero cuando tú vas a medir, porque es que la publicidad tiene que ser medible y cuantificable desde el efecto del ingreso. Invertí 10 millones en publicidad, mi producto vale 50 pesos,
O sea que ¿cuántos productos tuve que vender para recuperar mi inversión? Muchos. Entonces yo tengo que hacer ese análisis del impacto y del retorno óptimo de esa inversión a través de la variable publicidad. Cuando la publicidad simplemente lo que me está es impactando a aquellos que logro llamar la atención ahí en un momento dado. Por ejemplo, ustedes han visto por televisión los programas de televenta. La televenta es un modelo de venta que trata de repetir y repetir constantemente lo mismo y darle al producto unas características muy excelentes y muy buenas sin ser tan cierto. Los productos de televenta son costosísimos, pero son malos en calidad en algún momento dado porque se dañan muy fácil. ¿Por qué? Porque la inversión en publicidad es muchísima, es muy fuerte el presupuesto en publicidad solamente para impactar. Entonces, uno podría medir eso. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? En este momento, yo tengo que recurrir a los medios modernos. Yo tengo que empezar ya a incursionar en el marketing digital, en cómo llevarle, estás con un celular. Mira, en Colombia hay 2 celulares y ya casi hasta 3 celulares por ser humano. Somos 48 millones de habitantes multiplicado por 2 celulares, da el doble de celulares y es la única manera que tenemos a la mano. En estos tiempos de pandemia y de encierro de todos estos 5 o 6 meses, el único medio que teníamos era el celular y la puerta cerrada y el televisor y la radio y en fin. Entonces, la estrategia en este momento, ¿en qué consiste? En el diseño. En el diseño. ¿Qué quiero decir con el diseño? La publicidad es un medio, es un canal, pero lo importante es el diseño que yo utilice para pegarle en el corazón a mi cliente. Ahí va el enfoque. Yo debo llegarle al corazón de mi cliente. Yo debo llegarle allá a la amígdala de mi cliente. Yo debo llegarle al neura de mi cliente. ¿Sí? Que cuando yo vea eso, uff, me pegó. Eso es tan atractivo que yo no lo puedo evitar. ¿Sí? Yo tengo que ser esencial en el diseño publicitario, porque es que en el marketing digital también tengo que ser muy bueno, es en cómo atraigo la atención. Yo tengo que llamar la atención. Justamente tenemos que aplicar los mismos principios del enamoramiento. ¿Sí? ¿Cómo atraigo? Tienes que crear estrategias de atracción. La publicidad solamente es un medio que te cuesta muchísimo dinero. La esencia está en el diseño. ¿Ok? Perfecto, gracias Mauricio. Tenemos por acá un mensaje del señor Henry Cáceres. Primero que todo, pues quiere agradecerle por el tema tan interesante que está exponiendo el día de hoy y nos envía una pregunta y dice, el tema de conexión, el tema perdón, cuando manejas el tema de conexión, el tema generacional para el manejo del cliente final, ¿cómo lo puedo realizar? Ya que podemos encontrar compradores de diferentes edades. Claro, perfecto, buena pregunta. Lograr conexión entre un ser humano y otro, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy a la mano. ¿Cómo le vendo yo, como el que tú me estás diciendo, cómo le vendo yo a una persona de otra edad? Y yo siendo un joven, ¿cierto? Tengo que volverme muy bueno en conectar con el segmento. El tema es de segmentación de mercados y de análisis de segmentos. Hay toda una estrategia, es todo un componente, todo el proceso de segmentación de mercados es un arte estratégico, porque es que uno lo que hace es coger su producto, hay 48 millones de colombianos, ese es el total. En cada hogar, ¿cuántas personas hay para determinar hogares? Les voy a hacer rápidamente una formulación. Entonces, 48 dividido entre 3 personas o 4 personas promedio de un hogar. El componente se llama, la unidad estratégica de segmentación se llama hogar. Yo debo aprender a hacer mis planes de mercadeo por hogares. A partir de ese momento, ¿qué tengo que definir? En un hogar está un papá, una mamá,
2 hijos en promedio, la suegra a veces la lleva uno a vivir allí, un perrito, un gato. Eso es un hogar. O sea que hay 1, 2, 3, 4, hay 5 personas y 2 animales. Entonces yo divido 48 millones dividido en 4 promedio. Eso me da que hay alrededor de, diría yo, 12 millones de hogares. Y resulta que las necesidades de los productos y servicios están en el hogar. En el hogar está la nevera, en el hogar están los muebles, en el hogar está la camisa, los zapatos, el jabón que utilizo, el desodorante, el champú, está el perro, o por obvias razones la comida del perro, la comida del gato, está la droga para mi suegra, está, etcétera, etcétera. Entonces la unidad fundamental se llama hogar. Yo tengo que aprender a llegar a ese hogar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo le llego yo al hogar? Pues tengo que identificar el tipo de hogar a través de la segmentación. Los hogares modernos o de configuraciones futuras son distintos a los hogares, digamos los hogares millennials, son distintos a los hogares Bubble-Gomers o a los hogares Z o X o Y. ¿Qué es lo que quiero significar asociando estos dos conceptos? Que los hogares son diferentes, pero lo único común es que en los hogares es donde se generan las necesidades. Entonces, un vendedor tiene que aprender a conectarse desde ahí. Yo tengo que enseñarle a mi fuerza de ventas la conexión adecuada entre el tipo de persona con el cual voy a interactuar. No es lo mismo hablar con una persona que está en un segmento de 25 a 35 que con una persona de 35 a 50 que con una persona de 50 a 60. El tema se llama identificación propias de la necesidad. La conexión la tengo que lograr allá. El lenguaje que utilizo, las palabras que utilizo, los movimientos. O sea, hay una sensibilidad en el connecting tan bárbara que los vendedores nos olvidamos de eso. Yo tengo que lograr esa, tengo que aprender y enseñar a interactuar a través de la conexión a mi fuerza de ventas, pero con enfoque en el segmento. Si tú eres vendedor, por poner un ejemplo de una concesionario o de un producto X, lo que sea, y te llega un cliente eh, tipo 20, 30 años, ellos tienen un perfil. El perfilamiento del cliente es muy importante, pero si te llega un adulto de 50, de 60, entonces es muy importante escuchar en la conexión, en los procesos de ontología y en ontología del lenguaje, ampliando un poquito, es muy importante el proceso de la comunicación y la fundamentación de la comunicación en la venta está en escuchar al cliente. Y sobre la escucha es que se resuelven las preguntas. Entonces, las respuestas están en las preguntas. Es un libro maravilloso que les recomiendo. Los vendedores tienen que aprender a escuchar y tienen que ser muy hábiles en definir y perfilar clientes. ¿Y con qué fin? Con el fin de lograr la conexión. ¿Ok? Claro, gracias, Mauricio. Nos envían una pregunta y dice, se habla de la importancia del marketing digital en este momento para las empresas. ¿Sería este factor importante en la cadena de valor? Sí. Digamos que hay que ubicar bien, hay que ubicar muy bien en el proceso sistémico el que presentaba al principio, por eso decía, ubiquémonos primero. Entonces, en la cadena de valor, el mercadeo está ubicado en la puntica hacia el mercado. ¿Sí? Todo el marketing está allá afuera. Todo lo que yo haga adentro, en términos de mercadeo, en la cadena está afuerita. En ese gran proceso de la cadena de valor está afuerita. Entonces, ¿qué es marketing digital realmente en esencia? Cuando tú te especializas en marketing, descubres que el marketing digital simplemente es una forma, se volvió un canal, pero las técnicas de fondo son las mismas. Lo que cambió fue el mecanismo o el sistema, la forma, ¿sí? Antes, ¿qué es lo que yo hacía para llegarle a un cliente? Pues utilizar la radio, la televisión, lo que sea, hoy utilizo un celular, pero allí entonces hay tendencias. Entonces tengo que volverme muy bueno o contratar el servicio de diseño, pero digamos que hacer estrategias de marketing digital es igual o similar a hacer estrategias en mercadeo tradicional, porque
la construcción de la estrategia tiene los mismos factores a considerar para uno o para el otro. Lo que pasa es que cambia el canal. Por ejemplo, voy a publicitar o voy a llegar a hacer conocer mi producto a través de pues, las 4 más conocidas, Instagram, Face, qué sé yo, y algunas otras. Entonces, el principio es el mismo. El principio del marketing es el mismo, la fundamentación es la misma y los principios de desarrollo de la estrategia son los mismos. Entonces, en la cadena de valor está ubicado allá afuera, allá. Ya, ¿cómo entrego yo mi producto o servicio? ¿Sí? ¿Cómo lo entrego? Y si ustedes se ponen a observar cómo le llegan a uno todas estas ofertas de seminarios, de productos y servicios a través del mercadeo digital, mire que lo empiezan a uno a enamorar y a enganchar. Se llama el embudo de ventas, ¿cierto? Primero lo bombardean, luego le dan un regalo, le regalan cosas, que el libro digital, que la inscripción gratis, y si usted empieza a analizar el fondo, lo que empiezan es a enamorarlo. Entonces, y lo mismo sucede en el mercadeo tradicional, ¿sí? Lo que pasa es que antes se bombardeaba, uno llegaba y bombardeaba. Entonces, la ley de promedios en las ventas habla de 10 a 2 o 10 a 1. Usted tiene que hacer contacto con 10 clientes para que 5 le digan que no, 6 le digan que no, 3 le digan que sí, que quizás, ¿sí? Y finalmente le compran 2 o 1. Esa es una ley de promedios que funciona en los temas de estrategias de ventas para vendedores. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bombardear mucho, ¿sí? Enamorar mucho, y por eso se le puso el nombre de embudo, porque se bombardea mucho. La parte ancha del embudo es el bombardeo del mercadeo para llegar a la parte angosta del embudo, que es el que realmente al cual le toqué. ¿Le toqué dónde? Le toqué en su necesidad, pero el principio es el mismo. ¿De acuerdo? Bueno, ya vamos finalizando con la Bien. sesión de preguntas y nos envían una que dice, ¿cuántas variables obligatorias debe tener una propuesta de valor para ser exitosa? No hay un cuánto específico, no hay un cuánto específico, sino más bien un análisis de la necesidad y del segmento o del cliente al cual está dirigido mi producto, de las características de mi producto, ¿verdad? Entonces, no sé si la presentación la siguen viendo o esa ya no la siguen viendo. Sí, sí, sí la estamos viendo. Bueno, entonces aquí nos ubicamos en mi propuesta de valor. Aquí hay un sugerido de 10 variables, pero digamos que esto es un diseño también propio de tu producto o de tu servicio, ¿cierto? Entonces, y el final de este objetivo es ser diferenciador. Tú puedes ser diferenciador en precios. Si es precio más alto, de pronto valor por precio es un concepto que se utiliza mucho hoy por hoy. Valor por precio. Es decir, venga, yo voy a invertir 200.000 pesos y a veces cuando uno compra, yo no sé si ustedes han tenido la sensación que como que no se justificó esa inversión en ese producto o en ese servicio, como ese es el valor por dinero, ¿sí? Entonces hay que aprender a identificar eso, que el cliente se sienta, que como cuando tú vas a un restaurante y una vez fui a un restaurante y pagué en una cena, sin mentir un poquito, un restaurante famoso, María del Mar, para una celebración, mis hijos, mi esposa, 600.000 pesos por un almuercito y yo vi unas lentejas y me ofrecieron unas lentejas poquitas, mejor dicho, quedan más ricas las que yo hago en la casa, adornadas en un platón grandísimo y todo como, y yo me sentí un poquito y dije, pero pagué 600.000 pesos y tuve una sensación de valor por precio. Eso tiene que hacer parte del análisis de la propuesta de valor. O sea, cada variable tiene que ser muy bien analizada. La novedad, qué tan novedoso. Entonces tengo que profundizar. ¿Cómo quiero que reconozcan esa novedad? Y eso lo debo incluir. Entonces, para ser concreto, el número de variables, yo diría, en mi propia experiencia, entre más amplio mejor. Pero tienes que desglosar el producto o servicio. Desglosarlo desde el satisfactor de las necesidades. ¿Sí? Venga, mi producto realmente ¿qué está satisfaciendo? Y desde la propuesta de valor haces la construcción. De ahí en adelante
de toda la estrategia de mercadeo, la estrategia de promoción, la estrategia, todo es a partir de la propuesta de valor. Y luego hasta para el entrenamiento de los vendedores, hasta la forma de cómo ellos tienen que hablar, en fin. Entonces, cómo tienen que ofrecer, todo esto es a partir de la propuesta de valor y se la tenemos que hacer sentir al cliente. En cuanto a la pregunta concreta del número de variables, las que sean necesarias, las que sean necesarias. Porque si tú, digamos, te pones a ver, tomas una, dos o tres variables, te puedes quedar corto. Te puedes quedar corto. Entonces yo aconsejaría que sea más amplio. Gracias, Mauricio. Bueno, para las personas que nos están preguntando sobre las memorias del evento, estas las van a encontrar en la página web de la Cámara, www.ccas.org.co. Allí quedarán estas memorias. Y para finalizar, entonces, la última pregunta de la señora Marisol Pérez nos dice, cuando en un proceso de ventas la decisión no es directamente con la persona que hace la negociación, sino que luego ésta debe reunirse con otras personas para tomar decisiones. ¿Cómo le entrego mi oferta inicial a esta persona para que se logre también conexión con los demás? Bien. Me gustaría saber, depende mucho del tipo de producto y servicio que esté ofreciendo, ¿no? Pero Marisol, de pronto le queda fácil activar su micrófono para que nos amplíe sobre el producto que venden y le podamos dar respuesta. Ya tenemos acá el micrófono activado, sino que active su micrófono. No, bueno, ok, la pregunta la tengo clara, sino que quería saber el tipo de producto, pero sí la voy a responder. Por ejemplo, listo. mm, hay una compañía, hay varias compañías, no voy a nombrar compañías acá, pero por ejemplo hay compañías muy interesantes. Por ejemplo, la venta de un auto. Voy yo a comprar un auto para regalárselo a mi esposa. La venta de utensilios de cocina. Hay utensilios de cocina en el mercado. Hay como 5 o 7 marcas de utensilios donde una olla o un utensilio de cocina, ni siquiera se le llama olla, se le llama pues tecnología de cocina, vale 2 millones de pesos. La decisión no la toma el esposo, la toma la esposa. En el auto no la toma la esposa, la toma el esposo. Entonces, ¿eso qué me va enmarcando? Muy apropiada la pregunta, que las decisiones de compra a veces no las toma directamente una persona, sino es en conjunto. Y la pregunta concreta es cómo le llevo yo esa propuesta. Entonces, el vendedor tiene que hacer, en el primer paso de la venta, el vendedor tiene que aprender a hacer un pre, ¿sí? Esa pre o esa preventa, no se llama exactamente preventa, sino se llama ese preconocimiento, es de sondeo, porque él tiene que construir, ¿sí?, la forma de hacer llegar la propuesta, porque la propuesta tiene que ir al decisor de la compra. A veces puede estar el dinero, pero una esposa o una novia o un niño o un hijo puede dañar la venta. Entonces yo me estoy dirigiendo con la venta al que tiene la plata, pero el que va a recibir el producto o el servicio es una persona totalmente diferente, con un perfil totalmente diferente. Entonces mi diálogo de venta, por eso el vendedor hay que enseñarle desde la conexión, desde el ser. Él tiene que aprender a identificar a través del sondeo y de las preguntas quién va a ser el usuario final de esto, o poderlo predeterminar, ¿sí? Pero a veces las fuerzas de ventas arrancan como locos a meter el servicio y no, se me dañó la venta, se me dañó el cierre, ¿sí? Cuando la probabilidad es 10-1, entonces tiene que ir anticipando a través de un sondeo en el diálogo. La respuesta está en las preguntas. La respuesta está en las preguntas. Cuando yo hago las preguntas, obtengo respuestas y obteniendo las respuestas puedo obtener un direccionamiento preciso o lo más cercano posible a quién va a ser el usuario final de mi producto o servicio. ¿De acuerdo? Porque él es el que toma la decisión. Entonces, de pronto uno le está hablando a la persona que tiene la plata, pero no a la persona usuario final. Entonces, la forma sería esa. El vendedor tiene que identificar para poder. Yo preguntaba así que específicamente porque a veces la venta puede ser por teléfono, a veces la venta puede ser face to face,
como en los concesionarios, como en los centros comerciales, como a veces a través de fuerzas de ventas, puerta a puerta. Bueno, hay infinidad de formas, pero siempre para todos en común tiene que haber una identificación del usuario final, o sea, la respuesta está en las preguntas. ¿Ok? Mauricio, bueno, entonces damos por terminado nuestro seminario, charla del día de hoy. Queremos agradecerte desde la Cámara por tanto conocimiento que impartiste el día de hoy a todos los empresarios, invitarlos para mañana para otra charla que tenemos que puede conectar mucho con este tema que acabamos de tratar. Es momento de innovar para adaptarnos. Es mañana a las 10:30 de la mañana. Pueden hacer la inscripción a través de la página web, de la página del sitio web de la Cámara. O también, si quieren, nos escriben en este momento en el chat si están interesados en participar y nosotros hacemos la inscripción de una vez. Entonces les recuerdo, el evento de mañana es momento de innovar para adaptarnos. Quedan cordialmente invitados para mañana. Las memorias les recordamos pues que van a quedar en la página de nosotros, www.ccas.org.co, en la parte de biblioteca audiovisual. Entonces, Mauricio, mil gracias, un feliz día. Los empresarios esperamos que sigan conectando con nosotros en todos los eventos que tenemos programados. Una feliz tarde. Muchas gracias. Bueno, Lina, muchísimas gracias a ustedes, a la Cámara de Comercio de Empresarios. Muchas gracias también a ustedes. Si desean algún tipo de contacto, pues directo conmigo, también lo pueden hacer. No sé si es prudente, Lina. Entonces, para los empresarios, pues hay disposición y disponibilidad en mi WhatsApp, en mi número celular. Es 322-212-2921. Y desde ahí podemos iniciar algún tipo de conversación o de aclaración de dudas también directas. Muchísimas gracias a todos por la atención y a ustedes, Lina, a través de la Cámara de Comercio. Muchas gracias. Feliz día. Perfecto, Mauricio, muchas gracias. Entonces vamos a dejar un momentico todavía sin cerrar el evento por si las personas se quieren inscribir de una manera inmediata para el evento de mañana. Mil gracias y esperamos pues que hayan aprendido mucho y disfrutado este espacio de aprendizaje tan valioso. Muchas gracias.